Listo. Bueno, entonces tenemos un ejercicio, ¿ok? Vamos a trabajar el diseño de una columna. Vamos a establecer lo que hemos venido haciendo. Una línea de operación. Para esa línea de operación determinamos un flujo mínimo. Luego esa columna operará tantas veces el flujo mínimo. Y luego determinaremos la altura de la columna. Entonces, básicamente esto es un ejercicio de trabajar o de diseñar una columna empacada. Eh, entonces tenemos que para un determinado proceso, dice el enunciado, que opera con aire, con temperatura y humedad controlada, se necesitan 2.600 kilogramos por hora de aire seco, con una humedad absoluta inferior al 0.02 y una temperatura de bulbo seco de 25 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados Celsius como tal. En pocas palabras, necesitamos un aire que tenga un contenido de humedad controlado, un contenido de humedad regulado. Ejemplos de estos procesos, por ejemplo, en la agroindustria. Necesitamos controlar la humedad de alguna cámara donde preservamos algún alimento o donde necesitamos secar un alimento. Es común que, por ejemplo, en túneles de secado, el aire que suministramos a los túneles de secado tenga una humedad controlada para que podamos realizar efectivamente el secado de los materiales. Como les decía, principalmente en la agroindustria para la preservación bajo ciertas condiciones de los alimentos, de frutas, de vegetales, necesitamos controlar el contenido de humedad y aire. Y para eso, entonces, se utiliza este tipo de proceso. A nivel de operaciones unitarias, por ejemplo, a nivel de la industria petroquímica, hay situaciones en las cuales necesitamos un gas seco, un aire seco, por ejemplo, para un proceso de combustión donde no requerimos que esté presente el agua, por ejemplo, la obtención de gas de síntesis en un transformador secundario, donde necesitamos oxígeno, lo que tomamos es el aire como tal del ambiente, lo secamos para remover la humedad, porque lo que queremos es el oxígeno y el nitrógeno, y lo suministramos entonces a ese tercer reformador, que es el transformador isotérmico. Entonces, aplicaciones de este tipo de procesos hay muchas, ¿ok? Y son muy comunes. Bien sea humidificando para enfriar el agua en una torre de enfriamiento, o bien sea deshumidificando para obtener un gas seco. Entonces nos dice que se utiliza una torre que opera con agua en contracorriente, que entra a 22.8 grados Celsius, presión atmosférica. Aquí tenemos las condiciones a las cuales ingresa el aire. Ingresa a una temperatura de bulbo seco de 54.4 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 47.9. Y tenemos que la torre es de base cuadrada con 1.08 metros de lado. Una torre rectangular. Las preguntas que nos hacen: ¿cuáles son las condiciones de flujo mínimo para el proceso? Entonces determinamos flujo mínimo. Luego tenemos una indicación de que vamos a utilizar un flujo de operación 1.8 veces el mínimo. Entonces, una vez que determinemos la condición de flujo mínimo, procedemos a determinar el caudal de líquido que ingresa a la torre. Y luego podemos entonces, para las condiciones reales, ya no las condiciones mínimas, establecer cuál es la temperatura, por ejemplo, del agua que sale de la torre. Nos dicen que la torre como tal utiliza un empaque tipo Lichtenstein. Este tipo de empaque Lichtenstein es un empaque, generalmente son listones como tal, son apilamientos de listones para la transferencia de masa. Simplemente esta información lo que nos sirve es, conociendo el nombre del empaque, nos vamos entonces a tablas, por ejemplo, la del manual Perry que veíamos al principio en el primer tema, donde teníamos esa gran cantidad de correlaciones para los coeficientes de transferencia de masa. Ubicando el tipo del empaque, simplemente extraemos la correlación del coeficiente de transferencia de masa, en este caso un coeficiente global de transferencia. ¿Con qué finalidad extraemos el coeficiente global de transferencia de masa? Para utilizarlo posteriormente, más adelante, en el cálculo de la altura de la torre.
Y bueno, después tenemos una pregunta que les voy a dejar sobre el tablero y sobre la mesa para que hagamos un ejercicio de aquí al jueves y el jueves obtener respuesta de ustedes. Un ejercicio de análisis en esta parte. Si se reemplaza el tipo de empaque por uno estructurado de película que posee un coeficiente de transferencia de masa diferente, la pregunta es si la torre cumplirá las especificaciones del diseño. Entonces, básicamente, lo que hemos cambiado es el tipo de empaque por otro empaque, en este caso un estructurado que va a tener un KOY, un coeficiente global de transferencia de masa diferente al que inicialmente teníamos. Entonces, si cambiamos el empaque, ¿qué se va a ver afectado en la torre? Esa es la pregunta que les voy a dejar sobre la mesa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a nuestro ejercicio. ¿Ok? Vamos aquí tenemos el ejercicio. Vamos a ver entonces nuestro planteamiento. Vamos a abrir espacio aquí. Entonces, tenemos una torre, ¿ok? Donde vamos a deshumidificar. Eh, ingresa aire, ¿ok? Ingresa aire a 2.600 kilogramos por hora. Es la información que nos da. Entonces, aquí tenemos una representación de esa torre. En la base inferior tenemos el punto 1. Permítanme ubicar acá el tablero. Listo. Entonces, ese aire ingresa con un flujo de 2.600 kilogramos por hora, ¿ok? En una base de segundo estamos hablando de 0.722 kilogramos por segundo. Ese aire ingresa a 54.4 grados Celsius de temperatura de bulbo seco, a 47.9 grados Celsius de temperatura de bulbo húmedo. Y ese aire tiene unos requerimientos a la salida. Es decir, ese aire nos indica que a la salida debe de alcanzar una humedad inferior a 0.02 y una temperatura de 25 grados Celsius de bulbo seco y 24 de bulbo húmedo. O sea que esta información la tenemos. Tenemos estas condiciones para el aire. ¿Okay? Vamos a comenzar con esa información que tenemos del aire. ¿Okay? Con esa información que tenemos del aire, nosotros y los datos psicométricos podemos determinar las condiciones que tiene el aire. Es decir, podemos determinar su humedad, podemos determinar la entalpía, volumen húmedo, todas las propiedades. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente tomamos la información que nos dan y nos vamos a la carta psicométrica. ¿Ok? Vamos entonces a la carta psicométrica. Aquí está. Ok. Entonces, esta es la carta psicométrica online, donde podemos especificar entonces información relacionada para determinar las propiedades psicométricas. Podemos trabajar. Especificamos la presión, la altura, ¿ok? O la presión en kilopascal o milímetro de mercurio, o la elevación, la altitud a la cual nos encontramos en el sitio. La humedad la podemos expresar, bien sea en alguno de estos tres parámetros que conozcamos, si un porcentaje de humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo o el punto de rocío, y necesitamos especificar la temperatura de bulbo seco. En nuestro caso, la información que tenemos disponible es la temperatura de bulbo húmedo, tenemos la temperatura de bulbo seco y además de eso tenemos la presión a la cual se encuentra el sistema. En este caso es presión atmosférica estándar, normal, 760 milímetros de mercurio. Entonces, con esa información nosotros podemos calcular las propiedades psicométricas. Entonces tenemos, para efectos de las condiciones de entrada del gas, 760 milímetros de mercurio. La temperatura de bulbo húmedo que nos indica el ejercicio es de 47.9 y la temperatura de bulbo seco que tenemos a la entrada del gas es de 54.4. Y con eso podemos calcular las propiedades. Entonces, aquí vemos
todas las propiedades que va a tener esa condición, esa corriente que ingresa de gas, ¿ok? Humedades absolutas, grados de evaporación, volumen específico, calor específico, entropía, calor latente, es decir, de ahí podemos extraer todo lo que requiramos. ¿Qué nos interesa a nosotros para efectos de nuestro ejercicio? Bueno, nos interesa la entalpía, nos interesa la relación de humedad, ¿no? Que son los kilogramos de agua que hay por kilogramo de aire seco. Nos interesa el volumen específico porque con el volumen específico nosotros podemos llevar ese caudal que tenemos de aire de kilogramos por segundo, lo podemos expresar por metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora. Es decir, podemos llevar el flujo básico, lo podemos llevar a un flujo volumétrico. La relación de humedad, porque con ellas trabajamos sobre la carta ciclométrica, la entalpía, porque con ella trabajamos sobre la línea de. En caso de que sea necesario aplicar otras ecuaciones en las cuales requiramos, por ejemplo, calor latente, la entalpía de calor latente, la densidad que tiene el gas, los calores específicos como tal, de aquí podemos extraer la información. Eh, yo estoy hablando